Hermanos, Dios los bendiga. Pues nos gozamos nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Sean bienvenidos y que, bueno, Dios hable a nuestra vida en esta tarde. Yo sé que a veces la palabra es dura, un poquito difícil, pero todo nos es para bien. Toda palabra tiene que llegar hasta lo profundo del corazón y pues hacernos entender por el camino que nosotros debemos andar. Y bueno, pues un saludo a todos ustedes y bienvenidos. Pastor. Amén, gloria a Dios, hermanos, nuevamente aquí estamos con esa disposición para seguir platicando y aprendiendo de la palabra del Señor, y esperemos que sea de bendición la enseñanza de este día para cada una de las vidas de los que nos van a ver. Amén. Vamos a orar y vamos a comenzar. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por esta tarde, gracias por este día, Señor. Sabes por qué situaciones están pasando. Yo te pido que donde ellos estén, Señor, tu mano preciosa toque sus vidas, Señor, supla sus necesidades. Si hay algún enfermo, Señor, yo te pido sanidad y que se haga conforme a tu voluntad en cada una de estas vidas. Te lo pido por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos viendo la iglesia de Tiatira. Hace 8 días no terminamos la clase y solamente vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos hace 8 días. Estuvimos viendo, bueno, esta iglesia de Tiatira, que significa continuo sacrificio. Dado a que, bueno, en esta ciudad se hacían continuas fiestas en honor a sus dioses, y bueno, de alguna manera estas tradiciones que tenía la ciudad de Tiatira y los gobernantes de Tiatira quisieron involucrarse dentro de la iglesia. De hecho, vemos que empieza como que esa mezcla entre las ideas del catolicismo, que acuérdense que en ese tiempo pues imperaba Roma, el imperio romano, y esas leyes fueron establecidas dentro de los judíos y que bueno, tenían que seguir ciertas doctrinas. Vemos que era una ciudad muy pagana también, una ciudad muy idólatra, y que pues ofrecían había también el satanismo, todo lo que había también en Pérgamo, y que pues fueron mucha influencia para la iglesia de Tiatira. Dios habla a la iglesia de Tiatira haciéndole ver que él conocía todas las cosas que había y que conocía también la vida de cada uno de los que estaban dentro de la iglesia. Y bueno, él se presenta como el Hijo de Dios y el que tiene ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido, de alguna manera haciéndole ver a la iglesia que pues que había una severidad para ellos, o sea que sí tenían buenas obras, que sí tenían cosas buenas, pero que esas cosas buenas no eran tan fuertes para poder opacar las cosas que se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Y pues nosotros vemos que el Señor les habla con mucha severidad, con mucho rigor, haciéndoles ver que tarde o temprano el juicio de Dios viene sobre todos aquellos que, siendo sus hijos, tiene que llamarles la atención para que se vuelvan a sus caminos, porque Él ama nuestras vidas, pero no ama nuestro pecado o no ama nuestra manera de vivir, que a veces es indiferente a Dios. Entonces, Dios estaba tratando de alguna manera, llamándole la atención a Tiatira para que ella, y haciéndole ver quién era el que estaba conociendo sus caminos. Ellos se habían olvidado de Jesucristo, aparentemente. Ellos decían que estaban bien, pero Dios les decía que sus obras eran buenas, pero habían tolerado ciertas cosas que se estaban involucrando dentro de la sana doctrina y que estaba perjudicando su vida espiritual. Entonces el Señor les habla para que se vuelvan y que esos líderes que estaban dentro de la iglesia, porque menciona a una mujer llamada Jezabel, que enseñaba a sus siervos a fornicar. Bueno, ya lo vimos, y no es que fuera Jezabel
del Antiguo Testamento, que era esposa del rey Acab y que tenía influencia sobre todo el pueblo de Israel y que los enseñaba a sacrificar a Baal y los enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a los profetas de Dios les enseñaba a que fornicaran y hicieran cosas y enseñaran cosas equivocadas al pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera, lo que Dios estaba reclamando a esta iglesia era esa tolerancia que tenían de esa doctrina de esa mujer, una mujer que ciertamente estaba por encima aún del pastor, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo lo que el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Algo más, Amén, pastor? sí. Bueno, entonces, vemos aquí a una mujer, y bueno, se menciona una mujer que persuadió a un pueblo, ¿no? Primero al esposo, que era Jezabel, y que tenía autoridad sobre el rey, ¿no? Y que lo que ella decía es lo que se hacía. Y hoy en día vemos eso en muchos lugares, ¿no? Donde la mujer, de alguna manera, es la que tiene más peso dentro del matrimonio, que la que toma las decisiones es la mujer. A lo mejor el esposo dice pues lo que diga ella y es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces vemos que la que lleva el orden de la familia es la esposa. Y algo que podemos ver aquí, o con lo que también podemos seguir hablando, ya vimos que muchos pastores, mucha gente que se autonombra profeta o apóstol, está adquiriendo enseñanzas o doctrinas de otros lugares que no son conforme a la palabra de Dios, pero ahora también queremos enfocarlo al servicio de la mujer, ¿sí? Entonces vemos que en la palabra de Dios aparecen muchas mujeres, pero hoy en día dentro de la iglesia hay algunas controversias. Por ejemplo, si la mujer debe de ser pastora, si la mujer puede tener algún cargo importante dentro de la iglesia, si la mujer debe de seguir algunas de los textos bíblicos, como Primera de Corintios, donde Pablo recomienda que la mujer no hable en público, sino que si quiere hablar o opinar de algo, lo haga en su casa. Pero vemos otras cartas donde Pablo menciona a muchas mujeres y les agradece por el trabajo que ellas hacen. Entonces, el punto aquí es, y de lo que hoy queremos platicar un poquito, es cuál es el papel de la mujer dentro de la iglesia. ¿Hasta dónde está capacitada la mujer para el trabajo dentro de la iglesia? Entonces, ese es el punto que hoy vamos a estar platicando. No sé si quiera decir algo hasta aquí. Hasta aquí, no, dígame. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vemos aquí que Jezabel pudo haber sido la esposa del pastor, o el otro punto es que se les dice Jezabel a aquellos que abusaron del poder que tenían y hicieron lo que quisieron. Y esto era pues dejar que entraran las cosas del mundo y dañar la iglesia. Pero ya adentrándonos al punto de las mujeres, vemos que hay muchos ejemplos de mujeres que fueron líderes dentro de la palabra de Dios. De las primeras que podemos mencionar es María o Miriam, la hermana de Moisés, que fue profetisa. Débora, que fue juez, y podemos mencionar otras. Ayúdeme con Jueces 4:4. Ana, las hijas de Felipe, Febe, que esa la encontramos en Romanos 16:1, que fue una mujer muy trabajadora dentro de la iglesia. Jueces 4:4. Sí. Dice la palabra del Señor: gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidor. Sí, aquí me falló la cita, no está bien. Pero bueno, vemos aquí que gobernaba una mujer al pueblo de Israel. Entonces esto es algo interesante porque nosotros tenemos que ver que dentro del judaísmo la mujer no ocupa una posición al mismo nivel que el varón, sino la mujer, incluso lo vemos en historias,
o anécdotas que estamos leyendo dentro de la Biblia, que las mujeres, si hacían cualquier cosa, lo primero que se hacía era lapidarla, ¿no? Si incluso el marido no estaba contento con su mujer, con su esposa, tan fácil era darle la carta de divorcio o carta de repudio perdón, y mandarla a su casa y volverse a casar. Entonces vemos como cómo no tenía ¿cómo le diré? Una autoridad o algo con que defenderse la mujer dentro del pueblo judío. Pero vamos a ver que dentro de la iglesia esto cambia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia la mujer se ve como igual, se le trata igual, ya lo vamos a ir viendo poco a poquito, y vamos a ver que tenía una gran importancia dentro del servicio, ¿sí? Sí, entonces, de hecho, sí. perdón. Bueno, es que vemos que la mujer pareciera que no tiene un valor muy importante, pero para Dios sí lo ha tenido. Amén. Siempre, desde el principio de la creación. La mujer ha tenido un valor muy importante. A medida del pecado, bueno, viene esa división entre varón y hembra, ¿verdad? El que uno quiere jalar para un lado y el otro quiere jalar para otro lado. Lo vemos desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva pecan, y uno al otro, bueno, el varón culpa a la mujer de haberle dado del fruto, y vemos que después del pecado ya no caminan en una misma dirección, sino en direcciones equivocadas. El hombre, a través del enemigo también de Satanás, que ha querido destruir la obra de Dios, ha tratado de desvalorizar a la mujer, ¿verdad? De no darle un mérito a la mujer y de quitar ese valor que Dios le dio desde un principio. Entonces, si Dios no estuviera de acuerdo en que la mujer sirviera o que la mujer tuviera un lugar muy importante, bueno, no hubiera permitido que Débora estuviera dentro de esa líder de Israel, como juez, como gobernadora. María, la hermana de Moisés, que fuera parte de la salida de todo el pueblo de Egipto, y que la vieran como profetisa, ¿no? Como alguien crucial en todo este evento de la salida del pueblo de Israel. Sí, entonces la mujer tiene un lugar muy importante dentro de la casa de Dios o del servicio a Dios. Lo vamos a ir viendo, nos va a ir enseñando el pastor. Simplemente que, bueno, el enemigo ha tratado de trastornar las cosas, y que ahora pues estemos desde el otro lado. Ahora la mujer se ha cansado de ser humillada, de ser pisoteada, y ahora quiere ser esa mujer que lleve el control, que también está equivocado. Entonces Dios no quiere ni que seamos más ni que seamos menos, sino que ocupemos el lugar correcto que Dios nos ha dado. Tanto es primero Dios, Jesucristo, el varón, la mujer, los hijos. Entonces todos tenemos un orden y la mujer debe de llevar un orden. Jesús, antes de la iglesia, porque el valor se le da a la mujer desde el principio de la creación, y vemos que Jesús le da el valor a la mujer cuando vemos a esa mujer que le pide agua y que platica con ella, ¿verdad? Y que se presenta a ella y le dicen: ¿cómo tú, siendo judío, hablas con una mujer que ni siquiera, para empezar, mujer y luego samaritana, ¿verdad? Entonces no tenían como que derecho las mujeres. Y después vemos que Jesús también le da lugar a esa mujer que cometió adulterio, y que la llevan delante de él y le dicen: bueno, aquí la encontramos en adulterio, pero solamente llevan a la mujer y no llevan al varón, porque al encontrarla en adulterio tuvieron que haber encontrado al hombre y a la mujer, pero el hombre trató solamente de llevar a esta mujer delante de Dios, pero Dios le da un valor, que él tampoco la condenaba, y que, bueno, tenía que ser especial para ella. En el lugar de Pablo, bueno, cuando vemos que Pablo menciona a la mujer, se le pide que no hable hasta en su casa. Bueno, muchos le han tomado aquí el lugar como decir: no tiene derecho ni a hablar, ni a predicar, ni a enseñar, pero no se refería a eso, sino vemos que había mujeres que dentro de la congregación
callaban a sus maridos, decirle, no, 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 no es así. O sea, tratar ¿cómo se puede decir? De poner en poco al marido. Cuando desvalorizar. De quitarle el valor al varón cuando él estaba dando un punto de opinión, porque a veces así pasa en los hogares. No, 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 así no es, tú cállate, tú no sabes, ¿verdad? Entonces Pablo le decía, no, así no. Si tú tienes alguna duda o tienes algo que decir, pregúntalo en casa. Pero no hagan como que ese tipo de conflictos, porque tanto es importante el varón como es importante la mujer. Algo más. Sí, bueno, como lo que les decía hace un momento, ¿cuál era el lugar de la mujer dentro del pueblo judío? Eran tratadas como esclavas. Sí. El voto femenino de la mujer era asumido por el del hombre, o sea, la mujer no tenía voz ni voto, y luego las mujeres eran dadas como recompensa. Si dice en Deuteronomio que si iban a una ciudad y llegaban y les ofrecían la paz y ellos aceptaban la paz, se iba a convertir en una nación que tributaría al pueblo judío. Pero si no y hacían guerra, bueno, siempre ganó Israel, ¿no? Y la idea aquí era que los hombres los mataban, pero se quedaban con las mujeres y los niños y todas las posesiones. Entonces agarraban a las mujeres y a los hijos de estas mujeres como sus esclavos. Entonces se da cuenta cómo no había un lugar de respeto hacia la mujer. Pero algo que nosotros vemos hoy es que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, ¿sí? Vemos que Dios formó al hombre y de la costilla del hombre hizo a la mujer, y algunos dicen, ¿y por qué lo hizo de la costilla? ¿Por qué no la hizo de la cabeza o por qué no la hizo de los pies? Y la respuesta que algunos comentaristas dan es que la hizo de la costilla para que fueran iguales, a su misma estatura, ¿no? Entonces esto no, lo que estaba comentando la hermana, ¿no? En algunos hogares el hombre quiere hablar y lo primero que se le dice es cállate. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer está arriba del hombre. Pero también vemos en otros hogares donde la mujer quiere decir algo y calladita, ¿sí? Siempre sobajada, siempre humillada y no puede hablar. Entonces, porque sabe que si habla le va a ir mal. Entonces vemos que lo que Dios, la visión de Dios es que la mujer debe de estar al mismo nivel que el hombre, ¿sí? Yo escuchaba un pensamiento ahorita que decías de la costilla, donde, bueno, decía que Dios nos sacó a la mujer de la cabeza para que no se enseñoreara del varón. Ajá. No la sacó de los pies para no ser pisoteada. Okay. Y no la sacó de las manos para no ser golpeada, ¿verdad? Y la sacó cerca de las costillas, en las costillas cerca del corazón para ser amada. Ok, así es. Entonces, pues esto es lo que vemos, ¿no? Que la mujer debe de tener el mismo lugar. Ahora, fíjese, otra de las cosas es que Dios le pide a los hijos o a la humanidad que honremos al padre y a la madre, ¿no? Vemos en Deuteronomio 5:16 que dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra. No dice solamente honra a tu papá, o que diga no honres a tu papá, solamente a tu mamá. Y que en México esta es una de las cosas que sucede. Porque, por ejemplo, el 10 de mayo se hacen unas pachangonas y siempre se le da la atención a mamá como no tiene una idea. Y llega el segundo domingo de julio. Y al hombre, si le dicen felicidades, papá, le va bien, ¿no? O si... Yo no digo que todas las familias, pero sí en muchos lugares no se le da la misma atención que al papá. Pero otra de las cosas que vemos de parte de Dios es que siempre está pidiendo la honra al papá. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Otra de las cosas es que nos enseña Dios es que era necesario mostrar respeto a la madre y al padre, ¿sí? Aunque la visión del pueblo judío era que la mujer tenía un segundo lugar,
Para Dios había que darle el mismo respeto. Fíjese cómo dice Levíticos 19:3, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, esto es algo bien importante en la vida de todas las familias, el que podamos rendir respeto tanto al padre como a la madre, ¿no? No solamente porque hay una promesa, sino porque ellos son nuestros progenitores. A lo mejor usted dirá, pero si conociera a mi papá o conociera a mi mamá, usted no diría lo mismo. Aquí el punto no es el que si han sido buenos o no lo han sido, o no te han dado todo lo que tú has necesitado, a lo mejor te ha hecho daño, sino se trata de que nosotros cumplamos con la palabra de Dios, porque de esta manera es como nosotros recibimos bendición, ¿sí? Ahora, otra de las cosas importantes es que las mujeres eran parte del pueblo del pacto. O sea, no solamente eran los hombres los que recibían la bendición del pacto de parte de Dios. Fíjese cómo dice Deuteronomio 29, 10, 12, y dice así: hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo. Y esto es algo bien bonito, porque la visión de Dios no es solamente el varón, sino es la mujer, que hoy la mujer está reclamando sus derechos, pero si somos, si tenemos cabeza fría y no empezamos a ver casos particulares, sino en general, nos vamos a dar cuenta que la mujer tiene los derechos que los hombres, ¿sí? Y que particularmente hablando de México, los hogares no son patriarcales, son matriarcales, ¿sí? Porque al final la que toma las últimas decisiones es mamá, ¿sí? Siempre, y esto lo platicábamos la otra ocasión, que el varón ha perdido su lugar en el sentido de que vienen los hijos y le dicen, papá, ¿me das permiso? Y lo primero que dice papá es, dile a tu mamá, ¿sí? Si tu mamá te deja salir, entonces sí vas, ¿sí? Y se da cuenta cómo el hombre ya perdió su lugar, porque es más fácil que la que tome la responsabilidad sea la mujer y no uno. Entonces, de alguna manera, el varón ha perdido ese lugar que le corresponde, ¿no? Y solamente doy este ejemplo, pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, la administración de la casa. A veces el hombre llega y le da todo el dinero a la mujer y la mujer se tiene que encargar de todo, ¿sí? Ya el hombre no se preocupa si hay que pagar alguna cosa, si hay que reparar algo en la casa, si va a alcanzar para el gasto de la semana, si le va a hacer falta algo a los niños. No, porque fue tan fácil llegar con todo el gasto, dárselo a la mujer y decir, ahí te las arreglas, ¿no? Entonces se da cuenta como muchas, que parecen detalles pequeños, pero que influyen mucho en la posición que cada uno de nosotros debemos de tener. Entonces el hombre queda como el que solamente suple las necesidades, pero el que lleva el control de la casa es la mujer. Y esto es todo lo contrario de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Entonces, partiendo desde la familia, vemos que el hombre ha perdido su lugar. Es decir, que la mujer tiene que tomar total control de la familia, sino para que haya bendición, la mujer le tiene que regresar el lugar al marido, el que le corresponde en esos detalles y en algunas otras cosas. Pero el punto aquí es que la visión de Dios es que Él nos ve como iguales. Amén. Sí, es que hay un completo desorden. Ahora el hombre quiere que la mujer
lleve todo el control, como nos decía el pastor, de todas las cosas, de la educación de los hijos, de la administración del dinero, de todo, y él simplemente se deslinda de toda obligación, y cuando salen las cosas malas viene un reclamo. A través de esas circunstancias la mujer quiso salir de esa situación, y ahora ella dice, no, ahora tiene que ser diferente. Entonces, también está equivocada, todo tiene un orden, y estamos viendo que hoy nuestra ciudad, nuestra sociedad está en un completo desorden. Tanto ahora ya también los hijos quieren ser el lugar de los papás, ¿verdad? Y bueno, ocupar lugares que no le corresponde a cada quien. Entonces, Dios lo que quiere hacernos ver dentro de esto, que dentro del hogar hay un orden, y que ciertamente el sacerdote es el varón. Él es el sacerdote, el que tiene la responsabilidad de llevar a sus hijos y a la esposa en dirección a Dios. Es ese varón que tiene pues la responsabilidad que Dios le va a pedir y las cuentas que Dios le va a pedir a este varón. Nosotros como mujeres somos esa ayuda idónea para ayudar al varón en los momentos difíciles. A veces yo les he dicho, bueno, el varón es el proveedor del hogar, el que tiene que dar, pero llegan momentos en que el varón a veces se quedó sin trabajo o está pasando por una situación difícil económica, y nosotras como mujeres, a lo mejor en lo poquito, mucho que pudimos guardar, porque también tenemos que ser administradoras, ahí es cuando nosotros debemos de ser esa ayuda al varón. Pero hoy hay una división en el hogar donde se dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y vienen conflictos en los que no se ha dado el varón, y que bueno, Dios quiere que dice que seamos sujetas al varón, pero muchas mujeres dicen, no, yo no me voy a sujetar a alguien que me golpea, a alguien que me humilla. Ciertamente nosotros tenemos que sujetarnos como conviene en el Señor. Hay veces que hay situaciones en las que sí no podemos ser sujetas, en cuando tu esposo te obliga a hacer cosas que no son agradables delante de Dios, que son ahí no puedes sujetarte a que te esté golpeando a cada rato y que no lo puedes dejar, a que te esté engañando a cada instante y no puedas dejarlo. Nosotros tenemos un valor también como mujeres, pero también como varones tienen un lugar muy especial. Pero si tú ves que tu esposo es buen esposo, buen administrador, nosotros tenemos que sujetarnos a él, porque esto es bueno, dice el Señor, esto es bueno delante de Dios. Sí, pastor. Bueno, entonces vemos aquí cómo la mujer tiene un lugar importante dentro del matrimonio, ¿no? Y de la misma manera dentro de la iglesia, hermanos. Esto, acuérdese que el matrimonio es la base de la iglesia, no la iglesia la base del matrimonio, porque lo que primero instituyó Dios, fue la familia. Entonces el orden empieza desde casa, hermanas y hermanos, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a tener la visión de Cristo, vamos a ver que cuando Él dice que Él es como el marido de la iglesia, lo hace representando a la familia, ¿sí? Él como el varón y la esposa como la iglesia. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que tener presente. La base de la iglesia es la familia. Entonces, ya no hay un orden, hermano, en la iglesia tampoco va a haber un orden. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de aprender en esta tarde. Y hablando de las mujeres que tenían puestos de liderazgo, ya hablábamos de la hermana de Moisés, que fue llamada profetisa. También vemos que hubo mujeres que tienen la promesa del Espíritu Santo, y esto en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Joel 2:28. Y dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esto es la promesa del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no era exclusivo o no fue exclusivo para los hombres, sino que aquí lo vemos en Joel, que la promesa era para todos, hombres y mujeres. Entonces esto nos va dando más luz en el tema de hoy, que Dios ve a la mujer igual que al hombre. Otra de las cosas que vemos es que hubo mujeres en el Antiguo Testamento que ocuparon puestos importantes, ya lo mencionábamos, Débora, que fue profeta durante el tiempo de los jueces, Hulda, que también fue profeta, a quien el rey Josías le asignó leer e interpretar el recién encontrado libro de la ley, ¿sí? Y esto me llama, y quiero hacer un paréntesis aquí, es que muchas veces encontramos nombres que se nos hacen un poquito raro y pensamos que son hombres, pero ya estudiando un poquito los nombres, como este de Hulda, es una mujer la que leyó el libro que encontraron. Seguimos adelante con las mujeres. Ruth no era del pueblo de Dios, pero era una mujer temerosa de Dios, y que vemos que Ruth fue pariente o de los antepasados de David, donde viene la genealogía de David, pero de David viene Jesús, y entonces se da cuenta cómo aún las mujeres son importantes en eso. Ruth fue moabita. Sí, sí, no era del pueblo de Israel. Ahí está Esther, mujer temerosa de Dios, que salvó a los judíos en Persia. Pues se da cuenta cómo jugó un papel importante aquí cuando querían matar a los judíos. Ella abogó por ellos, entonces tomó un lugar de liderazgo para salvar al pueblo de Dios, ¿sí? Y podemos seguir viendo mujeres que sobresalieron y en el Nuevo que hicieron cosas importantes, y que gracias al trabajo de estas mujeres hoy nosotros también disfrutamos de la palabra del Señor, ¿sí? Entre las mujeres importantes está María, la madre de Jesús, ¿sí? Que estuvo dispuesta a servir a Dios. Isabel, la mamá de Juan, ¿sí? Que fue el que abrió el camino para la venida del Mesías. Entonces hubo muchas mujeres que estuvieron en lugares importantes en la vida de la iglesia cristiana, ¿sí? Vemos, por ejemplo, a Lidia, creyente y líder de una iglesia en su propia casa. Hechos 16:14, déjenme leérselo. Está un poquito lenta, pero mientras agarra. Entonces, Lidia fue una mujer que... ayúdame, ¿no? Porque no quiere... No, sí. Mientras voy buscando otra. Hechos 16, ¿qué? Hechos 16. Hechos 16, 14 y 40 dice. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Y el 40 dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Ok, estamos en Tiatira. Esta mujer Era de Tiatira. Confeccionaba telas. Ajá. Lo del, pero que estaba sirviendo en el ministerio, ¿no? Y que en su casa había una iglesia. Hechos 21, 8 y 9. Hechos 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Qué número me dijo? Hasta el 9. Esta tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Ok, las 4 hijas de Felipe
de Felipe que profetizaban. Ahora, cuando hablamos de que profetizaban es que compartían la palabra, porque aquí hay algo bien interesante. Cuando hablamos de profetizar, hermanos, todos están pensando que es que nos van a decir nuestro porvenir, Nuestro futuro. algo de nuestro futuro. Entonces, profetizar no solamente quiere decir eso, que en ciertas ocasiones sí, Dios mandaba a alguien que profetizara sobre alguien y le diera una palabra hacia el futuro, pero profetizar también tiene que ver con compartir el mensaje de Dios, hermanos, con llevar la palabra. Entonces, estas mujeres también compartían la palabra de Dios. Vemos otra cita, Romanos 16:1. Esta sí creo que la tengo. 16:1 Sí, dice, por favor. os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea, en Cencrea, perdón. Cencrea. Bueno, aquí dice Cesarea también. Entonces, vemos que esta mujer Febe era una mujer que estaba ocupando un puesto importante como diácona. Sí, ya vamos a ver ahorita algunas de las funciones que tenían las mujeres, pero también podemos mencionar a Priscila, compañera de trabajo de Pablo y maestra de Apolos. Hechos 18:26. Otras mujeres, María, Trifena, Trifosa, Resida, Julia, junto a otras colaboradoras de Pablo, las vemos mencionadas en Romanos 16, del 6 al 16, vemos el nombre de todas estas mujeres. ¿Ya tiene la cita, hermana? Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ok, entonces se da cuenta ahí de cómo las mujeres influían mucho. Ahora, en Romanos 16:7 se menciona a una Junia. Y búsquelo por favor, hermana. Hay un poco de controversia con esta mujer, porque algunos dicen que no era Junia, sino era Junio, que era hombre, ¿sí? Y algo que podemos notar, que todos los nombres de mujeres terminaban en A, y este también termina en A, pero esta mujer tenía una posición muy importante. A ver, dele lectura. 16:7. Sí. Saludo a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron ante mí en Cristo. Ok, bueno, esa es la versión Reina Valera, Reina ¿verdad? Valera. Bueno, en otras versiones, hermanos, y aún un poquito más antiguas, lo que se da a entender es que también esta mujer era parte del apostolado, ¿sí? Acuérdense que hay los 12 apóstoles y el ministerio de apóstol. Entonces ella tenía este ministerio de apóstol, pero la controversia está en que cómo una mujer podría ser apóstol, ¿sí? Entonces es ahí donde lo que muchos quieren decir es que era una mujer que trabajaba mucho y que era muy apreciada por los apóstoles. Entonces, esto tiene que ver mucho con el estudio de palabras. Y déjeme decirle una cosa, que el cambiar en el griego cambia todo el sentido o la idea del texto. Entonces, esto es lo que a muchos los tiene así, porque no saben si realmente era una mujer o era un hombre y que estaba considerado como apóstol dentro del ministerio del apostolado. Entonces esto es algo pues muy interesante, ¿no? Porque si era mujer y llegó a esa posición o Dios le permitió estar en esa posición, pues es algo interesante, porque esto nos deja ver que la mujer no tiene ningún impedimento para poder servir en lugares importantes. Lo que pasa que pues ya vemos en el Nuevo Testamento que Dios dice, bueno, ya delante de Él ya no hay acepción de personas y no hay como, dice, no hay griego, ni escita, ni judío, ni esclavo, ni libre, o sea, para Dios todos somos igual. Entonces, tanto el servir, porque a mí muchos sí me han reclamado el servicio que Dios me ha dado,
el porque soy mujer, porque predico, porque enseño, pero bueno, es algo que Dios me dio, y si Dios me dio ese ministerio, pues yo tengo que darle cuentas a Dios de lo que Él me dio. Yo no puedo callar y dejar de hablar lo que Él me ha dado. Entonces, en muchos lugares sí se le prohíbe a la mujer no tomar lugar. Por ejemplo, mi hermano está en Estados Unidos y él son presbiterianos, y no puede la mujer predicar. De hecho, a veces me dice, ¿cómo que vas a predicar? ¿Que no hay varones? Le digo, sí, sí hay varones. Le dice, ¿y entonces por qué vas a predicar? Bueno, pues porque me tocó predicar y Dios me dio eso. Le digo, ¿qué hago? Si Dios me ha mandado a predicar, ¿me callo? Le digo, el día que Él venga me va a decir, ¿y los talentos que te di? Entonces, pues Dios nos ha dado a nosotros como mujeres lugares muy importantes, pero teniendo en cuenta que no debemos de perder el lugar o que tomar el lugar que no nos corresponde en cuestión de ser más, o sea, que el varón. Por ejemplo, si Dios a mí como lo estamos viendo en Tiatira, esta mujer Jezabel, ¿verdad? Tomó un lugar que, a pesar de ser esa que se decía profetisa, enseñaba y enseñaba equivocadamente, pero o sea, trató de minimizar el ministerio del varón, o sea, tenerlo en poco al pastor. Entonces, yo como maestra o como predicadora, yo me sujeto a mi pastor como varón, porque él es la cabeza que Dios puso como representante dentro de la iglesia. Entonces, no porque Dios a lo mejor que esto o que yo enseñe más o enseñe menos, tengo que ser más que el líder que Dios puso. Todo tiene un orden, así como en la iglesia, en la familia, todo tiene un orden. Entonces, esto es lo que Dios quiere estarnos enseñando en esta tarde, que a pesar de que Dios nos ha dado un lugar muy importante para poder enseñar, no podemos perder el piso de lo que Dios nos puso y en el lugar que Dios nos puso, y querer ser más, porque hay mujeres que han tomado este lugar. Dicen, yo voy a decir, voy a mandar, y se dejan gobernar por el espíritu de Jezabel. Mujeres que se dicen, no, así no, pastor, es así. Y si no se hace como ella dice, se enojan. Y quiere manipular y que se hagan las cosas como ella dice, en cualquier área, con mujeres, con hombres, en cualquier área. Este tipo de personas que tienen este espíritu de Jezabel siempre van a ser controladores, manipuladores, organizadores. Les gusta mucho organizar, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero siempre como ellos dicen, y olvidando las autoridades. Y aunque digan, no, pues es que la líder de jóvenes, de mujeres dijo así, no, pues no, así no es como yo digo y así se va a hacer. Entonces, ese tipo de mujeres pues tienen que entender que no es así. Bueno, ¿algo más? Sí, bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es, Pablo se estará contradiciendo, porque si vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, del 34 al 35, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, todo lo que hemos estado hablando con estos dos versículos pareciera ser que es todo lo contrario, ¿no? Que la mujer no debe de tomar parte en el servicio de la iglesia. Pero algo que nosotros tenemos que tener presente y que es muy importante, hermanos, que tenemos que estar, si lo podemos decir de esta manera, en los zapatos o en la posición del autor. ¿A quién iba dirigida la carta? ¿Cuál era la situación que estaba sucediendo en ese momento? ¿Y por qué las palabras que estaba diciendo? Nosotros solamente tomamos el texto tal como lo estamos leyendo y decimos, ahora las mujeres no pueden hablar en la iglesia. O, por ejemplo, las mujeres deben de usar un velo en la cabeza y no se deben de cortar el cabello. ¿Sí? Entonces son situaciones que parecieran ser contradictorias,
pero no lo son, hermanos. Los textos que acabo de leer estaban dirigidos a una iglesia en particular, y esta era la iglesia de Corinto. Y acuérdese que en Corinto también había un templo dedicado a la diosa Diana o Afrodita, y las mujeres eran las sacerdotisas del templo de esta diosa. Y una de las formas de identificarse es que se rapaban. Entonces llegaban porque Corinto era un puerto, entonces llegaban los marineros, los comerciantes o gente que quería dar honor a la diosa. La manera de hacerlo era teniendo relaciones con las sacerdotisas. Sí. Entonces llegaban con la sacerdotisa y decían que quiero rendir culto o ofrenda a Diana, y era teniendo relaciones sexuales. Y las distinguían, ¿no? Y entonces la manera de distinguirlas era porque no tenían cabello. Sí. Pero muchas de estas mujeres se convirtieron al cristianismo, entonces dejaron estas costumbres. Pero algo que sucede hoy en día también es que una vez que uno acepta a Jesús como su Salvador, todavía viene arrastrando cosas de su vida pasada que tienen que irse limpiando, que tienen que ir santificando. Entonces, estas mujeres andaban con el pelo corto, ya habiendo recibido a Cristo, y venía la gente o los que querían ofrecer sacrificio, y les decía, pues quiero ofrecer el sacrificio, pero eran mujeres que ya no estaban haciendo eso. Entonces la recomendación era, cúbrase la cabeza, ¿sí? Entonces de esta manera ella en esta situación, y acuérdense que Corinto era una de las iglesias con más conflictos. Entonces Pablo estaba dando recomendaciones especiales a esta iglesia. Entonces, regresando un poquito al punto de esta tarde, ¿cuál es la posición de la mujer? Nosotros tenemos que ir primero, lo que acabamos de hacer, tomar la palabra, analizar el mensaje y cómo es la manera en que nosotros lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Entonces debemos tratar con los textos divinamente inspirados e históricamente condicionados en lo cultico, el judaísmo y las observaciones obviamente de carácter histórico y condicionados de Pablo, lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, algo que les decía de la visión de los romanos y los judíos, el sistema legal de la Roma pagana, ¿sí? Y lo otro era que las mujeres, muchas de las que el gobierno romano conquistaba, se volvían esclavas, ¿sí? Entonces, también eran mujeres que se sacrificaban, y los romanos también hacían actos indignos, y que esto tenemos que tener mucho cuidado. Y de esta manera el pueblo cristiano pues se separaba un poco, o se separaba más bien de todo, para no contaminarse con las costumbres paganas, y por eso eran las recomendaciones. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir hoy en día con la visión del servicio de la mujer? Personalmente, yo creo que sí se le podría decir pastora a una mujer. ¿De qué manera, hermanos? Cuando se casa, cuando está en un matrimonio y su esposo es el pastor, ¿cómo es que se les llama a la esposa del pastor? La pastora, ¿sí? No le dicen la esposa del pastor, sino la pastora. ¿Por qué? Porque es su brazo derecho, es la que está siempre ahí, la que siempre sale al quite cuando el pastor a lo mejor no puede, ¿no? La que, si no está el pastor, es la que va a predicar, es la que va a dirigir, es la que va a estar organizando. Si el pastor tiene que hacer algo o salir a otro lugar, es la que se va a quedar al frente de la iglesia y que va a tomar las responsabilidades de todo lo que venga, ¿sí? Y esa es mi idea, hermanos. Algunos otros piensan que la mujer debe de tomar o recibir un pastorado, tal cual, ¿sí? Y que Dios las capacita. Yo lo creo. He conocido a varias mujeres que son pastoras y que están dirigiendo la iglesia y que lo están haciendo conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, esto
no podemos caer en un legalismo y decir que eso no está bien. Si nosotros vemos que Dios está bendiciendo su ministerio, si nosotros estamos viendo que la obra que están haciendo está creciendo, no podemos decir que es del diablo, hermano. No. ¿Sí? Sino tenemos que decir que esto Dios lo está permitiendo, ¿no? Y que lo estamos viendo a lo largo de todos estos textos que estamos estudiando, y que podemos decir que el que toma el control de las vidas de las mujeres es Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación, hermanos? A ser prudentes y no caer en extremos. ¿Sí? Porque hoy en día conocemos muchas iglesias donde las mujeres están ocupando una posición y que están abusando de esa posición. Hace unos días escuchaba a una pastora en una conferencia para mujeres y les decía, pues si el marido no las quiere, pues búsquese otro. ¿Será buen consejo eso? No. Si el marido ya no está feo, y es en serio, no crea que que lo estoy inventando. Yo lo vi y yo lo escuché, lo que estaba diciendo esta mujer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que se le da una posición y que está abusando de esa posición y que está dañando la iglesia. Imagínense que una bebé escucha eso y tiene problemas en su casa. ¿Qué va a decir? Pues dejo a mi marido. Al fin ya la pastora me dijo que me busque otro. ¿Sí? Entonces, algo que tú mencionabas hace un ratito, que hay muchas situaciones dentro del matrimonio que no podemos soportar, ¿no? Que no podemos decir, ni modo, me casé y me aguanto, porque esto es otra de las cosas que se trae de atrás. Sí. Te casas y te aguantas. Entonces, le vas a aguantar infidelidades, le vas a aguantar golpes, le vas a aguantar escasez, le vas a aguantar su machismo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que no están bien y que como líderes nosotros no podemos aprobar, hermano. Yo no puedo decirle a una mujer que es golpeada, pues quédese con su marido hasta que la mate, ¿no? Hace unos años atrás en Guadalajara, y esto pasó en la iglesia católica, esta mujer iba con el padre y le decía, tengo problemas con mi marido, y le decía el padre, no, ni modo, te aguantas, y volvió, padre, mi marido me pegó, ni modo, aguántate, y ese aguántate y aguántate, pues resulta que mata el marido a la mujer, y la población se entera de toda esta situación y se le fueron encima al padre, porque nunca dio un buen consejo para que esta situación se detuviera. Entonces, de la misma manera, hoy yo se los digo, mujeres, si ustedes están pasando por situaciones que son insoportables, que son situaciones en las que ustedes se ven en peligro, ustedes no pueden seguir en esa situación. Ustedes tienen todo el derecho de tomar una decisión, de separarse o hacer algo para que esta situación termine, ¿sí? Pero siempre la invitación va a ser, trate de hacer lo imposible por arreglar su matrimonio, ¿sí? Entonces, ese es el consejo en cuestión de esta situación. Pero ahora, dentro de la posición, como tú decías, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respetar cada una de las posiciones conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí hablábamos de la diaconisa, si alguna mujer quiere tomar un cargo, tiene que cumplir con todo lo que se exige para un diaconado, ¿sí? Para un servicio dentro de la iglesia. Pero las mujeres, aquí lo tenía. ¿Cuál era el trabajo de las mujeres? Lo tengo acá. Sí. Un segundito, hermanos. Entonces, espero que estemos aprendiendo en esta tarde y que no nos aprovechemos de ciertas cosas para abusar de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que sucede cuando se abusa del lugar que se da es que causan divisiones, que ponen impedimento a los creyentes para que crezcan, ¿sí?
o enseñan a oponerse a la instrucción que la iglesia ha dado, como lo que tú decías hace un rato, están sirviendo para sus propios apetitos. Por ahí hay una mujer, ahorita se me fue su nombre, que trae un billete en la mano y que dice que el Dios billete... ¿Ana Maldonado? No, es otra. No es Ana Maldonado. No es otra. ¿Sí? Mujeres que están en ciertas posiciones y que detienen la obra del Señor engañando los corazones, ¿sí? Y se da cuenta que es algo triste, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de hacer crecer la obra del Señor, hacen que retroceda. Entonces son cosas que nosotros no podemos tolerar, hermanos. Amén. Estoy buscando lo que les decía de el trabajo de las mujeres. Bueno, mientras Sí, yo les quiero decir, ciertamente hay posiciones en donde la mujer, mencionaba ahorita el pastor, donde tenemos que poner altos, pero también hay mujeres que están en lo opuesto, mujeres que tienen un matriarcado, mujeres que quieren controlar, que quieren dominar dentro de su hogar. También esto no es bueno ni agradable a Dios. Entonces también tenemos que hacer un alto porque también el varón tiene dignidad que Dios le ha dado y hay muchas mujeres que han acabado con la dignidad del varón. Entonces son hombres que no tienen voz ni voto, hombres que son manipulados, que son golpeados también y que no son reconocidos. Esto tampoco es agradable delante de Dios. Entonces tenemos que entender que dentro de la voluntad de Dios es una igualdad tanto de hombres como de mujeres, con un respeto y con un servicio verdadero a Dios. Entonces nosotros como mujeres, yo siempre les he dicho, hermanos, hagan lo posible hasta lo imposible por su matrimonio, traten de salvar su matrimonio, pero hay situaciones en las que nosotros tenemos que poner altos porque no podemos estar viviendo humillaciones, tanto hombres como mujeres. Entonces, aquí, bueno, estamos hablando del lugar de la mujer en la casa de Dios. Pues Dios nos ha hablado para servir y que somos un instrumento. La mujer es un buen instrumento para Dios para servir. La mujer es muy apasionada, es muy dada a servir y se entrega con mucha pasión la mujer. Y esto es lo que Dios quiere, mujeres que estén sujetas a Dios y mujeres que puedan servir a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, mujeres que le sean fieles a Él, pero mujeres dignas, mujeres con dignidad, mujeres que sepan obedecer y sujetarse a Dios y que sepan honrar a su esposo. Y también así maridos, pues bueno, honren a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así les dice a ustedes varones que amen a sus mujeres. Yo me he puesto a pensar, si el marido amara tanto a la mujer como ese vaso frágil, con ese cuidado, habría mujeres que dijeran, pues yo me sujeto a este varón. Desafortunadamente el pecado ha hecho división, pero Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él y que, bueno, nos volvamos a vivir una vida de orden dentro de los estatutos de Dios y que el servicio que Dios nos ha dado para dar en la iglesia lo hagamos con amor y que no entremos en esa situación que entró la iglesia de Jezabel, tolerar a esa mujer controladora, a esa mujer manipuladora, a esa mujer que quiere regular todo, que quiere gobernar todo y dirigir y dominar. Entonces, bueno, Dios está hablando a cada una de nosotros a que seamos mujeres que sirvan dentro de la casa de Dios, pero dentro de ese orden que Dios ha establecido. Amén. ¿Sí, pastor? Sí. Aquí tengo algo. Mire, hay algunos que dicen que las mujeres solamente pueden cuidar de los enfermos, ayudar a aquellos que son perseguidos físicamente, visitar a los que están en prisión por causa de la fe, enseñar a nuevos creyentes, ayudar a las mujeres en los bautismos, algo de supervisión a mujeres miembros de la iglesia. Y encontré otro que dice coser cortinas, dice, ¿qué cosas pueden hacer dentro de la iglesia?
o en el edificio de la iglesia, coser cortinas para las aulas, arreglar los materiales, hacer un archivo de cuadros para las clases bíblicas, enseñar en un club bíblico para niños durante la semana, hacer bella la propiedad, o sea, hacer limpieza y cosas así, reparar los himnarios, limpiar el edificio, tener un día de limpieza para todas las mujeres, pintar un aula. Y en los servicios, siempre asistir a los servicios, grabar los mensajes y estudios para los que no pueden salir de casa, ayudar a una madre joven con los hijos pequeños durante los servicios, ser responsable para traer gente a los servicios con regularidad, empezar una clase para niños atrasados o con impedimentos, ser una maestra que enseñe junto con otra maestra, ser un ayudante para una maestra, tener conferencias para maestras, animar a otras mujeres, dar consejos a mujeres con problemas, enseñar una clase de mujeres o de niños y preparar la cena del Señor. Y diríamos, pues sí son varias cosas, ¿no? Pero se da cuenta cómo de alguna manera quieren minimizar el trabajo de la mujer. No lo digo de una forma despectiva, pero pareciera ser que la mujer no debe de salir de la cocina, ¿sí? Y lo que nos está enseñando en esta tarde la palabra del Señor es que la mujer, como lo decíamos en un principio, tiene la misma posición que el varón. Pero esto no quiere decir que, como tú decías, esté arriba del varón, sino al lado del varón, siempre dándole su lugar de preferencia al varón. Entonces, ¿cuál es la invitación, hermanas y hermanos que hoy nos escuchan? El que usted sea esforzado en la iglesia, que trabaje, y si Dios le da un ministerio, desarrolle su ministerio, ¿sí? Que esta clase, que esta enseñanza le motive a salir de su lugar de comodidad, porque de alguna manera hacer estas cosas son muy fáciles. No estoy diciendo que no las debamos de hacer, las debemos de hacer, pero Dios nos quiere llevar a cosas nuevas. Él dice la palabra de Dios que lo conozcamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero para esto, hermanos, usted tiene que salir de su zona de confort. Si usted lo hace de esta manera, Dios lo va a llevar a cosas mejores cada día, ¿sí? Conocemos mujeres que tienen ministerios tremendos. Por ejemplo, de las mujeres que trajeron fíjese, esto es lo chistoso. Hubo muchos misioneros varones, pero también mujeres misioneras que trajeron el evangelio a México. ¿Sí? María Atkinson es una de las mujeres más impresionantes. Yo les invito a que lean su biografía, su testimonio de esta mujer, como dejando todo vino a México a traer la palabra del Señor y de todas las cosas que le pasó y que Dios la usó en gran manera. Entonces, esto pues nos debe de motivar a trabajar y echarle ganas. ¿Algo que quiera decir, hermana? No, pues nada más las mujeres aquí en el servicio, pues hay que seguir adelante, hermano. Déjese guiar por lo que Dios le dice. Si Dios la levanta a predicar, predique. Si Dios la levanta a evangelizar, hágalo. Si Dios la levanta a ser una mujer de oración, hágalo. Todo que sea para edificación de la iglesia, que sea con orden, que sea decentemente y en orden, como dice la palabra del Señor, y que no estemos en un desorden como hoy en día muchas iglesias. Entonces, Dios nos manda a levantarnos como mujeres. Somos mujeres de mucho valor, muy apreciadas y amadas por Dios. Dice que somos piedras preciosas para Él, mujeres que a lo mejor no se sientan ahorita entrar en el detalle de las mujeres es muy profundo. Hay mujeres que no se sienten dignas, no se sienten apreciadas, mujeres que no se sienten con la capacidad de hacer algunas cosas, pero Dios nos ha hecho capaces y nos ha hecho dignas. Entonces, su autoestima muy baja y no se sienten amadas, no se sienten preciosas, no se sienten queridas, respetadas, pero quizá el que esté a tu lado, el varón que esté a tu lado no te ha dado ese valor,
Y por eso hoy muchas mujeres que fueron niñas viviendo eso con sus mamás, hoy crecen con una situación diferente en querer ser diferentes, es decir, a mí no me van a maltratar como maltrataron a mi mamá. Y hoy esas mujeres aún no pueden ser felices porque no dejan que ese hombre las ame, porque siempre están viviendo en el recuerdo de lo que sufrieron en su casa y de la manera en que lastimaron a su mamá. Ahora son mujeres que se van por el otro extremo. Ahora no ser sumisas, sino ahora ser rebeldes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ellas lleguen a formar un hogar, pues enseñarán a sus hijos a vivir en un matriarcado, en una rebeldía en contra del varón, y se va a seguir llevando una cadena, pero de generación en generación, pero que a través de Jesucristo nosotros podemos ver toda cadena y toda mala enseñanza. Dios nos viene a enseñar que nosotros debemos amar y sujetarnos, y tanto el varón como la mujer, Dios nos ha puesto en el mismo nivel para trabajar. Y bueno, ahora a través de ese valor que Dios le daba a esa mujer que veíamos al principio, de que ser samaritana o ser una mujer adúltera, para Jesús le dijo: ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Entonces él le dio un lugar a esa mujer adúltera y un lugar a esa mujer samaritana. Y bueno, él nos dice muy claro que para él no hay acepción de personas. Entonces él va a usar a aquella persona que esté dispuesta a hacer la obra de Dios, porque Dios conoce, como veíamos en la iglesia de Teatira, que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe el anhelo que hay en tu corazón, de qué manera vas a servir. Hazlo siempre en el orden. Yo siempre les digo a las hermanas: hermana, bueno, si usted quiere trabajar, dígalo al pastor y dígale cuál es su anhelo. Nunca les digo: no, pues pues ve y pues sin que no esto, que no lo otro, no te sujetes al pastor. Ya lo sabe el pastor, habla primero con el pastor. Siempre tenemos que tener un orden, pero en el ministerio que Dios te ha dado, trabájalo. Yo les digo, en mi caso, siempre han querido que el ministerio de la enseñanza y de la predicación sea silenciado, pero yo le digo al Señor: tú me pusiste aquí, Señor, tú me pusiste aquí con un propósito, y lo voy a hacer con todo mi corazón y con todo mi amor, siempre cumpliendo el orden de Dios. Amén. Siempre Amén. cumpliendo el orden de Dios. Y bueno, ahorita que dice esto mi hermana, hoy en día todos lo sabemos, hoy se ha levantado este grupo de mujeres feministas que están exigiendo derechos, que están exigiendo una igualdad, que están exigiendo que se deje de abusar de ellas, pero de la manera que lo hacen es totalmente equivocado. Yo estoy de acuerdo que hay situaciones... Tienen razón en lo que ellas piden, pero no es la manera correcta de expresarlo. Y bueno, en algunas cosas, porque por ejemplo en otras dicen: mi cuerpo, mis decisiones. Y por ejemplo, cuando una mujer, hoy está reclamando lo del aborto, sí. y ellas dicen: es mi cuerpo y yo hago lo que quiera, pero se están brincando el orden de Dios y quieren matar a un ser vivo, asesinar a un ser vivo, diciendo que ellas hacen lo que quieren. Entonces, hay muchas cosas por las cuales les doy la razón, pero por otras no, y que de alguna manera quieren... se me fue la palabra, quieren transgiversar. Ajá, exacto, el orden, y quieren hacer un desorden, hermanos, en el sentido de que las cosas no son así. Están yéndose en contra de lo que Dios nos enseña. Hoy estamos aprendiendo que Dios quiere las mismas cosas para la mujer y para el hombre, y que delante de Dios nos trata de una manera igual. Y déjenme decirles algo, que cuando dice la palabra de Dios que a la mujer la tratemos como vaso frágil, no significa que el hombre no sea un vaso, sino y que no sea frágil. A lo mejor sí es más resistente, pero es un vaso. Entonces, el trato que debe de recibir a la mujer es de más cuidado, con más delicadeza, pero al mismo tiempo la mujer le debe de dar un trato al varón
de la misma forma. De la misma manera. ¿Sí? Entonces, ya para aterrizar todo esto, ¿a qué llegamos, hermanos? Llegamos al punto de que Dios tiene un llamado para cada quien, que nosotros debemos de esforzarnos. Decía la hermana, han querido detener que predique, que enseñe, pero aquí está, hermana. Y esto es gracias a Dios. Gracias a Usted Dios. sigue predicando, Dios le ha dado un ministerio, lo está desarrollando. Entonces, esto es la voluntad de Dios, hermano. Y si usted tiene un llamado, Dios la va a poner en el lugar que usted debe de estar. Amén. Y bueno, antes de que terminemos, les voy a pedir que oremos por y por el tío Aurelio, ¿sí? Estos dos señores, uno le duele la pierna y el otro falleció su esposa, y pues esa tristeza a veces cuando no estamos cerca de Dios es más difícil asimilar estas situaciones, y más en estos tiempos, ¿no? Estos tiempos. Y tan difíciles. Y pues vamos a orar por estos dos varones para que Dios les ayude, ponga su mano de poder en estas vidas y que ellos vean este medio para acercarse al Señor, ¿sí? El que siempre va a llevar nuestras cargas, el que siempre nos va a ayudar es Dios. Entonces yo les invito a que oremos por estos dos varones. Resulta que esta mujer se llama Marta Barón y es familiar de nosotros, pero no la conozco. Entonces, pero es nuestra familia y ella está en Guerrero. Reciba un saludo y estaremos orando por sus necesidades. Amén. Sí. Que bueno esto sea algo, Marta Barón, bueno, depender de Dios, depender de Él. Qué bueno que decidió comentar su necesidad. Y bueno, solamente en Dios nosotros podemos tener paz. Y estos dos varones que están pasando por esta situación difícil, bueno, Dios dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y bueno, estamos cansados a veces de llevar enfermedades y cansados de pasar por situaciones difíciles en este mundo. Es difícil, me imagino, tener que perder a alguien que ha estado compartiendo con nosotros muchos años de nuestra vida. Y bueno, pediremos al Señor que le dé su paz. Bueno, ya hoy no volvimos a terminar Tiatira. No. No volvimos a terminar Tiatira. Vamos a volver a compartirla la próxima semana. Son unos puntos muy importantes que falta por tocar en la iglesia de Tiatira. Pero bueno, el Señor le había dado al pastor a hablar acerca de este liderazgo de las mujeres. Amén, amén. Le dio a hablar acerca de esto, por eso nos detuvimos un poquito, porque ciertamente lo que nos menciona la iglesia de Tiatira era el liderazgo de una mujer dentro de la iglesia, pero una mujer que lo hizo mal, una mujer que no se sujetó a la orden de Dios, sino que empezó a obedecer preceptos y a ser contaminada por los estatutos que se manejaban dentro de la iglesia, dentro del mundo y de las leyes de Roma, porque vemos que se empieza a hacer una alianza, una mezcla, ¿verdad? Y que, bueno, ella dejó de oír a Dios y pues trató de enseñar a la gente que no pasaba nada si estaba lejos de las órdenes de Dios. Que no importaba que lo que estuviera haciendo, o sea, fuera malo, y entonces le enseñó a meterse a las profundidades de Satanás. Entonces, el pastor quiso hablar del liderazgo de esta mujer, de alguna manera para hacernos ver que nosotros como mujeres tenemos un liderazgo muy importante de Dios, pero con el propósito de encaminar a las gentes por las profundidades, pero de Dios, por las verdades y caminos de Dios. Esta mujer llevó a la iglesia a equivocarse. Entonces, si tú tienes un cargo, si yo tengo un cargo o algo nos ha dado Dios, que este ministerio o este don que Dios te ha dado, lo podamos engrandecer, y esto es estando siempre en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude para seguir adelante. Amén. Entonces, bueno, hermanos, pues seguiremos la próxima semana, por eso hicimos un pequeño alto y bueno, pues primero es oír la voz de Dios y seguir adelante. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a poner a estas personas en las manos del Señor.
Padre, en esta hora estamos delante de ti dándote gracias por este mensaje que nos permites escuchar, por esta palabra que nos haces ver que para ti somos especial tesoro. Gracias, Señor, por habernos hecho mujeres. Aunque a través de la historia la mujer ha sufrido y que a través del tiempo ahora la mujer ha querido sublevarse, pero te pido por favor que nos ayudes a mantenernos en el lugar y en el orden que tú nos diste, Señor. Tú nos has hecho perfectas, nos has hecho valiosas, nos has hecho con gran amor, nos has dado un lugar muy especial para servirte. Pongo a todas aquellas mujeres que te sirven, aquellas mujeres que tienen planes de servirte, que en su corazón sienten el anhelo de servirte de otra manera, que tú engrandezcas su ministerio, que tú engrandezcas su servicio y que tú hagas grande, Señor, ese don que has puesto en ellos. Yo pongo a las mujeres, pero también pongo a ese varón, Señor, a esos varones que han dejado el sacerdocio, que han dejado el no guiarse por ti, Señor, y dejar a un lado tus caminos, a esos varones, Señor, que han descuidado el ministerio, pero también pongo a esos varones que han permanecido fieles en todo momento, aún en circunstancias muy difíciles. Ellos han permanecido en el servicio a ti. Así como a los unos como a los otros yo los pongo en tus manos. Así como estas necesidades que han sido expuestas, Señor, por esta mujer Marta Barón, pongo a este hombre que tiene dolor en su pierna, Señor, en el nombre de Jesús. Sea sano, que tú pongas tu mano, tu nombre sea glorificado y ellos puedan conocer que tú eres un Dios de poder y de autoridad, que sana enfermos y esa enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Pero así también, Señor, a ese hombre que ha perdido a alguien, Señor, a su esposa, yo te pido por favor que tú le des tu paz, Señor. No es difícil separarse, pero sabemos, Señor, que todos los que han muerto en ti tenemos una esperanza de saber que volveremos a verlos. Yo pongo a este hombre para que pueda recibir tu paz. Y te pido por favor que bendigas a todos aquellos que nos escuchan en esta hora, que pongas tu paz y tu presencia en cada uno de los que estamos en este lugar y de los que nos están escuchando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.